2841 4372 61. Fin del espacio publicitario. Nuevamente con nuestro programa Una Mira en Tiempo, como todo de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. Hola Marta, buenas noches, público, oyente, millones de gente, buenas noches. Bueno, hoy está Pensa, no Zulma. Que nos no está sé si escuchando, volvió o estás escuchando desde Se volvió de Jujuy, se volvió. Sí, que tenía actividades por allá, por aquellos lados. Bueno, tengo para mencionar una... Hoy nos referimos a Leopoldo Marechal, que murió un 26 de junio. Él nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1900, fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista, autor de Adán Buenos Aires, una de las más importantes novelas de la literatura argentina. Durante su niñez todos los veranos viajaba a Maipú, en donde los amigos del lugar lo apodaron Buenos Aires, debido a ser el único niño que iba a esa zona. Fue maestro de enseñanza secundaria y durante el periodo 1944 a 1955 ocupó cargos oficiales que lo llevaron al enfrentamiento político con antiguos compañeros de generación literaria y relegó su propia obra al olvido durante 2 décadas. Su poesía se inicia en el ultraísmo, cultivando el verso libre en poemarios como Los Aguiluchos y Días como Flechas, y luego evolucionó hacia una forma de clasicismo, volviendo a los modelos del siglo de oro español. Odas para el hombre y la mujer, 5 poemas australes, Laberinto de amor, El centauro, Sonetos a Sofía y Heptameron. Bueno, luego eso, algunas, donde evidencia sus convicciones políticas, las obras Descenso y Ascenso del alma por la belleza, Autopsia del Creso. Escribe teatro, con obras donde interpreta mitos clásicos, Antígona Vélez, Las 3 caras de Venus, y su obra más singular es la novela Adán Buenos Aires, de 1948. Tiene otras novelas también, como El banquete de Severo Arcángelo y Megafón o La guerra. Bueno, él falleció, como decíamos, en Buenos Aires un 26 de junio, pero de 1970, víctima de un síncope. Personaje muy interesante, Sí, sobre sí. todo esa novela que tanto ponderó Marta de Buenos Aires. Es una novela clásica de literatura y bueno, desde el título ya es llamativo, ¿no? Sí. Marechal habla de Adán de Buenos Aires y vos de la fundación de Buenos Aires, por lo cual Así los es. literatos se han preocupado como corresponde en una ciudad como esta. Pero voy a contarles, Marta, que estuve el viernes en el Museo General Belgrano, que maneja nuestro amigo el doctor Ricardo Vitiriti, que estuvo acá. Sí, lo anunciamos doctor, también, el jueves pasado anunciamos que el viernes... Vitiriti es una persona que dedicó la vida a estudiar la historia en general, pero particularmente con mucha pasión la historia de Belgrano. Entonces me llamó hace unos días para decirme que iba a hacer un acto frente al museo, que es la casa de él. Y bueno, fui allí y quedé muy impresionado porque, antes que otra cosa destaco, está ubicada en Floresta, a unas cuadras de la estación, 6-7 cuadras. Está en una esquina que es Bermúdez y Sarachaga, digamos, bien barrio. Con lo cual supuse que iba a ser una ceremonia, un acto de homenaje a Belgrano, el Día de la Bandera, en un contexto de algunas personas que vinieran porque él invitó, porque lo conocemos, sabemos la gran obra que hace Vitiriti. Me quedé impresionado por la cantidad de gente que concurrió a ese acto, aun cuando debo destacar que no tuvo la difusión que merecía. Es verdad que el acto principal del Día de la Bandera se hizo en Rosario, el Monumento de la Bandera, y esto un poquito desvió la atención de los medios a otro lugar, pero creo que el Museo Belgrano, que maneja el profesor Vitiriti, merece una especial consideración. Fíjese, Marta, que para empezar,
el frente de este museo, que es la casa del profesor, es una réplica de la Casa Belgrano. O sea, hay todo un esfuerzo hecho edilicio para que ya al llegar al lugar estemos viendo la casa como era de Belgrano. Luego llegó el regimiento de patricios, la banda, y creo que hacía mucho tiempo que los argentinos aplaudían a militares. Porque la gente estuvo muy satisfecha, dado que el profesor dio una conferencia muy breve, muy razonada. No hizo una conferencia académica extensa y latosa, sino que fue muy concreto, dijo algunas cuantas cosas interesantes. Por ejemplo, yo hace años que vengo diciendo, Belgrano no es militar, Belgrano es un civil, Belgrano es abogado, Belgrano es lo que sea. Y explicó muy bien el profesor, el director del museo, el dueño del museo, el fundador del Museo Belgrano, que Belgrano, efectivamente, este tipo de cuestionamiento a si es militar o no, es inoportuno, inadecuado, porque en aquella época, ser militar o no dependía de designaciones políticas. No había escuelas militares, por lo cual no tenemos en el 1800 o 1700, 1800, una consideración de la milicia como una carrera que se hace en escuelas. O sea, se llegaba por el ejercicio, por el tiempo que estaban allí trabajando en la milicia y por designaciones políticas. Por eso Belgrano fue designado como militar, se desempeñó adecuadamente, tuvo éxitos que todos conocemos. Y bueno, me sacó de mi ignorancia el profesor Vitiriti, porque efectivamente entonces Belgrano es un civil que hizo como patriota de militar. Claro, pero hay importantísimo, destacó este detalle en su charla que dio a la gente que estábamos ahí escuchándolo: la honestidad de Belgrano y el patriotismo, porque realmente para mí es el principal héroe argentino, es Belgrano, no tengo dudas. Es el héroe que debería estar a la cumbre de todos los reconocimientos. Y acá en este tema viene aquella famosa donación que hizo de 40.000 pesos cuando, por sus éxitos militares, le dan esos fondos. ¿Qué hace Belgrano? Los dona para hacer escuelas. O sea, no le interesaba lo material. Explicó el profesor Vitiriti que 40.000 pesos era una gran fortuna, porque un coronel que ganaba muy buen sueldo en aquella época, 1810, ganaba por año 900 pesos. Así que si Belgrano tuvo como premio 40.000 pesos por su actuación militar y los donó para hacer escuelas, era una suma considerable. Efectivamente, una cifra que era muy interesante y que para muchos hubiera sido distinta la actitud. O sea, es un patriota que merece el reconocimiento. También lo merece este museo, y creo que en los futuros actos que este museo realice merece más difusión. A lo último destaco que Vitiriti aclaró muy bien la visión americanista de Belgrano. O sea, Belgrano tenía bien claro que América debía ser una unidad, una confederación o lo que fuera, distinto a toda esta republiqueta que hemos fundado en América en contra de nuestros intereses. Sí, sí. Así que bueno, Marta, muy contento con este acto, felicitando al profesor Vitiriti, que tiene algunos colaboradores que lo ayudan y que trabaja silenciosamente de manera incansable en un museo que es recomendable. Me autorizó que pase su teléfono, acá lo paso, Bueno. 4671-6464, por si alguna escuela o particulares o personas individuales quieren ir, dado que bueno, como él maneja el museo, vive allí, no siempre está abierto, no tiene horarios muy fijos, pero está siempre disponible para recibir gente, explicar lo que haga falta y contarles toda la historia de Belgrano y del país. 4671-6464, si no la anotan, nos llaman. Claro, también, por supuesto, sí lo vamos a Felicitaciones, profesor. Belgrano ha sido homenajeado como correspondió el 20 de junio. Y bueno, lo vamos a difundir la próxima vez, o que haya actividades allí. Vamos a invitar otra vez recomendarles de nuevo el museo. que venga Vitiriti a explicarnos cosas que son muy interesantes. Así es. Luego de esto vamos a hablar de temas más actuales. Bueno. Tenemos un invitado que nos va a iluminar temas muy valiosos.
Ah, ya lo creo. Bueno, ahora vamos a escuchar música. Seguimos con Gardel, como la semana pasada. Bueno, siendo ya un adolescente, comenzó a frecuentar el barrio del Abasto, un barrio popular en ese momento recientemente organizado alrededor del nuevo mercado de Abasto, abierto en 1893. Gardel fue invitado por un grupo de jóvenes a integrarse a la barra del café o Rondeman, que estaba en Agüero y Humahuaca. Comenzó a cantar semiprofesionalmente en ese café y en el Comité Conservador de Anchorena 666. Años después, en 1927, se mudaría con su madre a una casa que compró exactamente a la vuelta del comité, actual Casa Museo Carlos Gardel. Ahora vamos a escuchar Shira Shira. La suerte que frena, fallando y fallando, el arpará. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Shira, Shira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Shira, Shira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Cada día canta mejor, ¿eh? ¿Y qué le parece? Cada día canta mejor. Es indudable. Julio Jorge Nelson no se equivocó. Tal cual. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor Enrique? Te tengo que aclarar una cosa en forma de ironía, discúlpeme. Sí. Pero al gran Belgrano, que yo simpatizo fervientemente, le indilgaron que el padre era contrabandista. ¿Que el padre era? Contrabandista. Pero el hijo no. Y bueno, no importa, pero es hijo del padre, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Usted sabe que el padre tenía el negocio de la calle que hoy es Adolfo Ercina y trabajaba en telas y no había aduana y todos eran contrabandistas. Usted sabe una cosa, Enrique, que me dijo un historiador, Sí. que la aduana de Buenos Aires la pidieron los comerciantes porque era mejor Manejaban a que... gusto. Porque era más conveniente que entrar el contrabando para hacer el negocio Por supuesto. y de ese modo vender los productos de un modo más directo y facilitar el precio y todo lo demás. Los comerciantes pidieron la aduana para hacer el contrabando de ellos. Bueno, ahora está legalizada, el contrabando está legalizado. No, en serio no me diga eso usted. No me haga cómplice de algo que es ilegal. Escúcheme, yo no estoy seguro de esto. ¿Hoy no es el aniversario también de Ernesto Sábato? No recuerdo. Me No. parece que sí, me parece, yo estoy seguro.
Pero, y ya entramos en el mes del centenario de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. Ay, bueno, ya vamos a hablar en su momento, entonces. Sí, pensamos en el mes del centenario, Hoy es el día, Enrique, de que las Naciones Unidas eligieron como el día de la lucha contra las drogas. Ah, sí, también. También, eso es importantísimo. Lucha que las Naciones Unidas y las desunidas han fracasado en sus objetivos. ¿Sabe que cada vez, esto se lo digo como cosa personal, ¿no? Cada vez, yo tengo la edad que tengo, y acabo de escuchar a esos muchachos que los antecedieron a ustedes, ¿no? La madre del entrevistado era psicóloga de mi hija en el Hospital Gutiérrez, Eva Giberti. Ah, sí. Y tiene 85 años ahora. Sí. Pero me dejó desarmado, me dejó desarmado este muchacho. Las cosas que contó, ¿no? Pero no tiene importancia, pero sí tiene importancia porque todos los tiene que importar a todos. Me parece. Eso intentamos, pero el tiempo que tenemos a veces nos impide recordar a todos como corresponde. Claro, pero a mí lo que me aprisiona en este momento es que se me pasó el almanaque. Me hizo una burla el almanaque. ¿En qué sentido, Enrique? Y avanzó muy rápido. Ah, se pasó el tiempo. Avanzó muy rápido. Tengo la solución, Enrique. Sí, ¿sabe qué? Cuando yo me veo la piel, digo, es un trapo, no es piel. Bueno, empiece a creer en la reencarnación y sin otra vida por delante. Es una cosa terrible Buenos Aires como atrapa. Enrique, muchas gracias por llamarnos. Que le vaya muy bien. Bueno, gracias. Lo sigo escuchando, chao. Gracias. Chao. Bueno, quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a nuestro blog www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372-2841 o 4372-3061. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado que ya ha estado en otras ocasiones. Bienvenido nuevamente, es el doctor Alfredo Castañón. Alfredo Castañón, amigo del programa, amigo personal nuestro y un sapiente abogado. Así es. Así que bueno, les vamos a recordar a la audiencia que es abogado, egresó de la UBA, fue subinterventor de agua y energía eléctrica y vicepresidente del Correo Argentino. Ha sido asesor de Transparency International para Latinoamérica y el Caribe. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y Católica Argentina. Es autor de distintos artículos y ponencias publicados en la revista jurídica La Ley, el diario La Nación, y ha dictado distintas conferencias en Argentina y el extranjero sobre temas jurídicos. En 1999 fue elegido diputado nacional por el periodo 1999-2003. Se desempeñó como secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía en 2001. Bueno, nos hemos juntado con el doctor Castañón porque hemos hablado algunas veces sobre un tema que es de actualidad. Hay unas tendencias, una doctrina con fallos inclusive ya dictado por la Corte, que permitiría discutir fallos porque sean nulos, porque han estado mal dictados por jueces adictos, comprados o puestos indebidamente en lugares que no merecían como jueces. ¿Qué ocurre? El sistema legal, la garantía que tiene para todos los ciudadanos es que una vez juzgado no tiene más retorno a la cuestión. Entonces el ciudadano ya de ahí en más sabe que si pasó por la justicia y ha tenido un fallo, como fuera, condenatorio o absolutorio, el tema termina. Esta es una de las bases principales del sistema jurídico que nosotros tenemos y que tienen muchos países del mundo, casi todos. La cosa juzgada. Ahora, ¿qué ocurre? La cosa juzgada es un producto que nace de fallos dictados por jueces. Y si los jueces están mal colocados, o están colocados por manejos políticos, por acomodos inadecuados, perversos, o están comprados, sobornados, seguramente esta cosa juzgada que tanta garantía daría en el sistema jurídico se torna un poco discutible, porque realmente se obtiene un juzgamiento favorable. Esta regla tan valiosa que hace la seguridad jurídica, que la cosa juzgada no permite más discutirla, nos deja muy intranquilos,
porque si efectivamente ha habido malos manejos políticos de la justicia y los jueces sobornados, presionados o preparados de antemano para que fallen de un modo u otro, dan fallos indebidos, están afectando algo que es la Constitución, que nos asegura una justicia adecuada y eficaz. Ahí nace entonces esta teoría de la cosa juzgada irrita, o sea, irritante, irrita porque es indebida, es injusta, que permitiría, aun cuando haya habido cosa juzgada, discutir de vuelta el tema posteriormente. Insisto, me preocupa porque realmente conmueve todo el sistema jurídico, dado que la cosa juzgada es algo muy valioso. Ahora, ¿me puedo conmover si estoy informado de que ha sido dictado por jueces indebidos? ¿Cuál de los dos valores es más importante? Alfredo Castañón, te tiro la idea y veámoslo para que entendamos la cuestión nosotros y el público, porque está de moda ahora, dado que hay muchas cuestiones que quieren rediscutirse. Sí, la verdad es que es muy difícil el tema. ¿Por qué es muy difícil? Porque cuando las cosas en el derecho están en una punta y en la otra son muy claras. El problema es cuando empezamos a hablar de los grises, de los matices. A mí me parece que no podemos, es decir, todos los abogados coincidiríamos en que si hay algún vicio en esa cosa juzgada es nula y se puede rever, ¿no es cierto? Esto es un principio básico del derecho, porque no es solo para la cosa juzgada, es para una escritura, para cualquier instrumento que vale por sí mismo. Si ese instrumento tuvo algún problema de forma o de fondo, pues algún vicio de la voluntad o algún tema formal, una escritura que no la hizo un escribano, ¿no es cierto? Eso es más fácil. Por eso decía, lo que estoy planteando esto es lo más fácil. Y si trabajamos sobre esto, vamos a estar todos de acuerdo. El problema es que me parece que hay que contextualizarlo. Perdón, antes de volver a contextualizarlo. Digo, si hablamos de un señor que fue condenado a una pena de prisión por un testimonio que después se descubre que es falso, también vamos a estar todos de acuerdo y vamos a decir, esa sentencia no es cosa juzgada, es decir, es revisable, absolutamente. Ahora, ¿por qué salió políticamente el tema de la cosa juzgada irrita? Básicamente por el sobreseimiento de la Presidenta de la Nación en una causa por enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Entonces, no nos cabe ninguna duda que hay muchos jueces argentinos, y en lo que más trasciende en el fuero federal, que han sido cooptados por el gobierno de turno. Entonces, ahí es donde va a haber que hacer un esfuerzo técnico para probar eso. Porque si nosotros decimos, porque sobreseyeron a la Presidenta de la Nación y era Presidenta de la Nación, y este juez es sospechoso de fallos equivocados, por no llamarlos de que tiene nombre y apellido además. ¿Sí? Si decimos eso nada más, y decimos en función de esto el sobreseimiento es nulo, estamos poniendo en peligro el sistema. Tiene que haber algo más. Claro, porque yo voy a esto. Viene otro gobierno que es de signo distinto al actual. Pone jueces que también están cooptados o puestos para ese fin. Toman el mismo caso y fallan exactamente al revés. Tampoco tiene legitimidad. Claro. Lo irritante aparece de vuelta. Claro. Porque no hay una justicia que sea efectivamente objetiva. Viene la contra a tomar venganza por lo que hicieron los otros. Claro. Este es el peligro. Sí, este es el peligro, y en la práctica ha sucedido. Es decir, ¿cómo es posible que los funcionarios van presos con prisión preventiva? No estoy hablando de condena, sino
van presos después de que dejaron el gobierno. Hay un ejemplo que es maravilloso de la falta de credibilidad en el Poder Judicial, que es que se suspenda la prescripción de los funcionarios mientras un funcionario de los delitos cometidos por un funcionario mientras el funcionario está en su actividad. Es como reconocer que los jueces recién lo van a investigar después de que se vaya. Están cubiertos por un manto de impenetrable, ¿va? Claro. Bueno, eso es grave. Ahora, vuelvo a mi preocupación. La nulidad irrita o irritante, la cual efectivamente parecería una solución para cuando el poder político coopta a los jueces o pone jueces amigos que van a fallar como les convenga. Y hay muchos casos que se dice que esto va a pasar, está pasando. El que viene vengativamente pone jueces distintos, estamos de vuelta en la injusticia. ¿No podríamos decir, bueno, este tipo de cosas se lo maneja un tribunal internacional? Bueno, a mí no me gusta renunciar a la jurisdicción. O sea, ¿vos crees en el Estado argentino? No. Yo en lo que creo es en que debemos construir un Estado distinto. No, teoría no, Alfredo. La gente está pidiendo soluciones. Sí. Dentro de 5 años viene otro loco que es enemigo de lo de ahora y los mete a todos presos, como jueces amigos. Esto es gravísimo. Da mucha inseguridad. Sí, yo no me quiero dispersar, pero fíjate qué gracioso esto, porque vos trajiste el tema, ¿no? La señora Presidente de la Nación, me resisto a decir presidenta. Ah, es presidente, está mal dicho presidente. Sí, por eso. Sí, es presidente. La señora Presidente de la Nación dijo que el fallo de Griesa y de la Cámara iba a perjudicar a las reestructuraciones de deuda. Hoy leí en el diario algo que me pareció muy interesante. Al contrario, las fortalece, porque en la medida en que quienes se reestructuren pongan competencia en Nueva York, saben que van a cumplir. ¿No es cierto? Bueno, esto tiene que ver con lo que vos decías de diferir esto a un tribunal internacional. Como en Europa que existen tribunales internacionales, sí, como hay Parlamento Internacional. Porque realmente lo que me queda como duda, a mí y a mucha gente con la que he conversado, esto de rediscutir siempre las cuestiones judiciales lo hace interminable. Claro, sí. Porque todas pueden adolecer de fallas en el manejo. Y todas pueden tener jueces que no sean todos confiables. Por lo cual me atrevo a pensar, es una cuestión que lanzo en este momento, sin mucho fundamento, pero con convencimiento, que a lo mejor una corte internacional americana que tuviera facultades para analizar, porque el Pacto de San José de Costa Rica permite hacer algún tipo de apelación internacional. Sí. Y por ejemplo en cuestiones de nulidades de cosas juzgadas, ya determinó, el pacto lo determina, que debe indemnizarse al perjudicado. O sea, el fallo determina que la sentencia es mala, es nula, es perversa, no sirve, indemnicemos al perjudicado. Y cuando son cuestiones distintas, ¿qué pasa cuando no es indemnizar, es encarcelar? ¿Cómo se maneja eso? Claro, lo que pasa es que todo el sistema de derechos humanos está enfocado a la defensa del individuo contra el Estado. Es decir, frente al Estado más que contra, ¿no es cierto? Algunos organismos de derechos humanos han tergiversado eso. Hay un artículo muy interesante de Daniel Pastor, un penalista, me cuesta decir la palabra, que es garantista. Digo, me cuesta decir la palabra porque todos los que somos democráticos somos garantistas. El derecho garantista. Claro. Pero lo que dice Daniel Pastor en este artículo que se llama La deriva neopunitivista de los organismos de derechos humanos es que, por ejemplo, en Argentina se ha tergiversado eso. Y se utilizan elementos que son de derechos humanos para no aplicarle derechos humanos a represores que deben ser condenados. Y aclaro esto, que deben ser condenados o que debieron haber sido condenados,
pero a estos no se les aplican los derechos humanos, ¿no es cierto? Y en esto yo tengo mis dudas. A mí la señora Presidente no me gusta nada, y no me cierran los números que leo en los diarios de la rentabilidad que obtiene ella con sus inversiones, que es una rentabilidad muy parecida a la rentabilidad de los fondos buitres. Por eso debiera tener cuidado, porque si ella compra un lote de terreno a centavos de dólar el metro cuadrado, el metro. Y luego sobre eso obtiene una renta espectacular, es algo muy... 50 pesos el metro inmediatamente. Por eso y tierras provinciales, fiscales. Es la proporción en la que compraron los fondos buitres, claro, la deuda que ahora están ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, y por eso fueron calificados de buitres. Pero dicho esto... ¿Quién dijo buitres? Los que no quieren pagar. Bueno, por eso. Pero yo digo, lo estoy planteando porque en los términos que vos lo planteás, es el 5%, es menos del 5% del valor que después se vendió, ¿no es cierto? Con lo que quiero decir con esto es que yo creo que hay alguna irregularidad en esa operación. Ahora, ¿podría discutirse entonces? Sí, pero tengo también mis dudas. ¿Por qué? Si realmente vale la pena sentar el precedente para que después se dé esa cadena de la que hablas. Pero me preocupó. ¿No es cierto? A lo mejor me gustaría más condenar al juez que hizo el sobreseimiento, ¿no? A mí no me alcanza con condenar, quiero que los bienes sean recuperados, ¿no es cierto? Tocaste el tema fondos buitres, que yo jamás uso esa palabra, porque se habló demasiado, es un tema que el programa de una hora nuestro no permite agotarlo en esto. Sin embargo, ya que lo tocaste, brevemente voy a decir, y lo sabés como abogado que somos, que nos pasa muy seguido. Con estos fondos, que son fondos, digamos, financieros, cuando se le va a pedir fondos, son los señores financistas. Y todos se bañan, se ponen traje y corbata, van bien limpitos y afeitados y le piden al señor financista que le dé fondos. De hecho, lo llaman así, señores financistas, financiera tal, fulano de tal. Nos pasa a nosotros en el trabajo nuestro, Alfredo, cuando acompañamos a empresas o particulares a pedir dinero prestado. Vamos al financista. Cuando hay que pagarle, el que no paga, ¿qué dice? Usurero. Es una historia clásica. El señor financista hace un año, hoy no le puedo pagar, es un usurero de M. Es una cosa totalmente repetida. Acá pasa lo mismo. ¿Qué es esto de fondos buitres? El país firmó un pagaré. No lo pagó, viene un fulano, lo compró barato y le quiere cobrar. ¿Cuál es la cosa extraña acá? Que ahora crea un drama internacional. Yo no lo entiendo. No pensaba entrar en el tema, no me interesa, está muy agotado, ¿no? Pero me parece que hay un engaño a la población sobre este tema. Nosotros como país vamos a un pagaré y no lo pagamos. Esa es toda la historia. Bueno, sobre este y sobre muchos temas, sobre lo que pasó con YPF, con mil cosas. Por supuesto. Con con el tema de las AFJP y cómo se están manejando los stocks de acciones que tenían las AFJP. Bueno, podríamos hablar. Claro, a mí me preocupa el tema de la cosa jugada irritante, que efectivamente podría reconsiderarse, porque la doctrina y los fallos de la Corte, entiendo por lo que he visto, los tribunales internacionales han considerado, particularmente como has dicho vos, Alfredo, se han referido a cuestiones de derechos humanos, por lo cual todo cae en indemnizarlos. O sea, te hicimos daño, te pagamos, tuviste preso un año, 5, te cortamos un brazo, te pagamos, ese tipo de cosas. Acá lo que me preocupa a mí es que los delitos que se han cometido, que podían ser reconsiderados y provocar encarcelamiento de muchos individuos que lo merezcan, pueden prescribir. Y acá ya falta entonces básicamente que este tipo de problemas sean analizados con una prescripción que no exista para ciertos delitos públicos que afectan el patrimonio del Estado. No sé qué opinas al respecto. Bueno, si se aplica el artículo del Código Penal que dice que quedan suspendidos mientras sea funcionario público,
tenés un resquicio allí, ¿no es cierto? Pese a que hay algunos fallos que dicen que solo se aplica eso para el caso de que el funcionario pueda tener el poder de ocultar alguna prueba. Que haya ¿no? hecho esfuerzo Sí. para detener el procedimiento usando ese artículo del Código Sí. Penal, ¿no es cierto? No, yo voy a algo más terminante. No, porque sí, perdón. la anulación de la prescripción para esos delitos. Sí, yendo al tema este concreto, que es el sobreseimiento, el enriquecimiento ilícito de la Presidenta de la Nación, yo creo que no habría prescripto el delito en la medida en que ella siga siendo funcionaria pública, ¿no es cierto? Sí, según el Código Penal, Claro. no corren los plazos, de acuerdo. Claro. Pero a la luz de una justicia tan lenta, también los tiempos pasan, y hoy la prescripción juega con una serie de parámetros que permiten que, bueno, o se trabaja rápido, prescribe. Claro. Ahora, la prescripción tiene, digamos, es muy discutible desde el punto de vista ético. Pero cualquier prescripción, ¿no? Ah. Cualquier prescripción. ¿Por qué alguien puede dejar de pagar después de que pasaron 10 años, por decir el máximo plazo de la prescripción? ¿No es cierto? ¿Y por qué, si en realidad la deuda sigue existiendo, ¿no? Es decir, la prescripción, ¿por qué un homicidio a los 20 años deja de ser punible? Y simplemente porque pasó el tiempo. No hay... bueno, sabemos que hay justificaciones y discusiones, pero esencialmente es... No sé, Si es un yo delito diría que es ahora, injusta, un delito, claro. Sí. aunque Yo sea diría 10 que años. no que es injusta, que es inadecuada. Para mí esto significa algo mucho más grave, que es la renuncia del Estado a sus obligaciones. El Estado, cuando inventa fáciles excarcelaciones, se evita de tener cárceles, carceleros, sistemas y gastos. Ujú. Y lo gastan haciendo otras cosas. Por ejemplo, hay que hablar del gasto público que hacen en personal. Inadecuadamente nombran personal. El ñoqui es un invento argentino. O sea, los puestos de gente que no trabaja y cobra igual. Todos esos fondos se van a gastar en gastos corrientes inadecuados. Entonces el Estado se retira y en vez de hacer lo que corresponde, un delincuente encarcelarlo, le da la excarcelación. Es un retiro del Estado. En vez de perseguir al homicida, inventa la prescripción. Me saco el tema de encima. Para mí es una renuncia del Estado a sus obligaciones. Debería quedar, aunque sea la preocupación, porque sin duda cuando pasan 20 años, un homicidio, investigarlo va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Pero aunque fuera, si no hubiera prescripción, el delincuente está inquieto. Ahora no, sabe que pasa un plazo determinado y se olvida, y se puede reír de la justicia, de la familia y del mundo porque ya pasó el tiempo. No estoy de acuerdo con la prescripción, sobre todo en la cuestión de delitos. Me parece una cuestión que hace a la renuncia del Estado a sus obligaciones. Y tengo para mí que efectivamente lo han hecho los Estados para sacarse de encima trabajo. Marta, Es probable. Bueno, ¿qué nos quiere decir para calmarnos un poco y algo más alegre? un poco de música, otra vez con Gardel. Bueno, la persona, la imagen de Gardel ha sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. En 2003, la voz de Gardel ha sido registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. Ahora vamos a escuchar Melodía de Arrabal. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol.
paicardita de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, repetimos nuestro blog, enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Allá van a poder encontrar algunos temas de los que hablamos aquí y en programas anteriores. Pueden llamar aquí a la radio para opinar, preguntar al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Bueno, yo sé que Alfredo Castañón... En una mirada en el tiempo con el doctor Castañón. A eso me refería. El doctor Castañón no quiere que hablemos de su paso por la Diputación. Un paso y un retiro que yo considero siempre ejemplar. Brevemente, Alfredo, acéptamelo, porque como no se repite mucho, no puedo dejar de decirlo. Fuiste diputado, renunciaste en algún momento, en mitad del mandato, y no pediste suspensión, licencia y lo demás. Te fuiste a otro cargo, dejando la Diputación, cosa que no se repite habitualmente. Esta corruptela política, yo veo que un montón de funcionarios tienen algún cargo determinado y tienen suspensión en alguna diputación, senaduría, gobernación, intendencia. Es una perversión del sistema, no, de la actitud de los políticos. A mí se me ocurre, como también se me ocurre, y lo digo repetidas veces, que no aceptamos los ciudadanos comunes que tengamos personajes que tienen cargos públicos y además son candidatos. Porque ahora comienza, estimados oyentes, dentro de pocos meses, la campaña para las elecciones del próximo año. Entonces, todos los individuos que tienen cargo público van a hacer, con el sueldo que le pagamos nosotros, su campaña política. Con lo cual descuento que le estoy pagando el sueldo a quien no hace su trabajo y que además abandona el trabajo en manos de cualquiera o en manos de nadie. Este tipo de corruptelas, por eso me había obligado Alfredo Castañón a destacar tu actitud. Cuando fuiste diputado dijiste, me van a nombrar un cargo X, conozco tu qué has hecho, lo hemos dicho al principio, y dijiste, renuncio a la diputación, me voy al cargo público tal. ¿Cómo corresponde? Lo cual no se repite. Yo quería aclarar una cosa. Primero, que no fui yo el único. Fue Jorge Baldrich. Entonces juntos. No sé, a lo mejor habrá habido otros, pero nosotros teníamos un año y pico de mandato, nos faltaba más de casi 2/3 del mandato. El tema es que la Constitución Nacional dice que no se puede ser parte de dos poderes. Claro, por eso. Con lo que cuando uno pide licencia en la Cámara de Diputados, sigue siendo parte de la Cámara. De licencia, pero sigue siendo parte de la Cámara, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Algunos dicen que ser secretario de Estado o subsecretario de Estado, por cómo está estructurada la Argentina hoy, no es ser parte del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es la fórmula presidencial, ¿no es cierto? Y los demás
Pero a mí me parece que es un eufemismo eso. En Son realidad, argumentos para claro, defender situaciones corruptas, claro, indebidas. sí, sí, sí. No. Ha habido jueces que han pedido licencia para ser funcionarios del Ejecutivo. Y fiscales también. Fiscales también. Claro. Eso es un horror. Por eso, esto tiene que terminar. No solamente porque es inmoral este tipo de saltos de un puesto al otro, y si no me conviene vuelvo al que tengo de antes. Esto es una cosa inmoral. Cualquier ciudadano común, cuando deja una empresa para ir a otra o deja un puesto para ir a otro, se está jugando el futuro. Si en el trabajo que viene ahora nuevo le conviene y anda bien, éxitos, aplausos y buena suerte. No, estos señores no, salvo tu caso y el que has mencionado. Se van a otro cargo, pero por si acaso dejan guardado el otro como en suspenso. Es absurdo. Pero ahora viene algo peor, que cada vez que se da la oportunidad lo planteo. Me irrita mucho escuchar ahora, dentro de pocos días va a comenzar, termina el Mundial y empiezan las campañas políticas para el año que viene. Ya empiezan candidatos y todo lo demás. Y todos van a jugar a ser candidatos para otra cosa. Ahora, ¿y el puesto que le estamos pagando para que lo cumplan? ¿Qué pasa? Porque yo no elijo a alguien y le pago un sueldo y se lo pago yo. Para que no haga nada. Y todos mis conciudadanos, se lo pago solamente yo. Somos muchos que pagamos los sueldos de los funcionarios. ¿Y qué ocurre con el puesto que tiene que cumplir con lo que estamos pagando? Sale en los diarios y lo leemos enojados algunos, pasivamente otros porque no saben qué hacer, que estaba la Cámara de Diputados vacía porque había elecciones en tal lugar. Entonces se vacía la Cámara, todos desaparecen y se van a hacer la campaña a favor de ellos, de un pariente, de un colega, un correligionario, de quien sea. Todo esto debe cesar, no puede seguir así. Es una corrupción muy grave. Una persona debe estar en un cargo público, para eso se le paga un sueldo y además son buenos sueldos, y dedicarse a eso nada más. No puede ser candidato. ¿Me equivoco demasiado, Alfredo? No, estoy de acuerdo. Y vos sabés que cuando vos decías del diputado, porque esto es algo parecido, el diputado que está en otro, en el Ejecutivo, que generalmente es así, el tema es que el diputado tiene un mandato. Uno, cuando es mandatario, puede renunciar al mandato. Lo que no puede es no cumplirlo. Claro. Es decir, si a mí un señor, como abogado digo, me da un mandato de decir, lleve este juicio adelante, yo puedo decirle a este señor en la mitad del juicio, señor, renuncio, por lo que fuera. Lo que no puedo decir es que yo tomo la decisión sin la conformidad del señor, porque el pueblo no dio la conformidad. Claro. Es decir, mire, durante 2 años yo no le atiendo este pleito. Dentro de 2 años, o a lo mejor dentro de 2 meses, lo retomo. Esto sirve para el diputado que pide licencia para ir al Ejecutivo, tanto como para el que hace campaña. Porque el que hace campaña no está, el intendente que hace campaña no está gobernando la intendencia. Por supuesto. Es lo mismo. Es lo Y el mismo. diputado está ejerciendo como Claro. legislador. Claro. Esto para mí es alarmante y creo que si bien la gente se enoja, le parece un privilegio más de una dirigencia política muy criticada, no encuentran cómo quejarse a esto. Me parece que hay que hacerse voz de todo esto, porque es una cosa muy injusta, muy indebida. Estos días, ayer estaba escuchando al diputado, creo que es Felipe Solá, diputado, ¿no es cierto? Sí. Y dijo algo muy interesante que también trae a cuento algo que a veces acá conversamos. Él dijo que durante su gestión como gobernador, buena o mala, cada cual tendrá su idea, no juzgo ahí, no me interesa, solamente tomo esta frase que él dijo. Durante su gestión como gobernador, jamás dijo cuando se hacían obras, gestión, Solá. Y me despertó la atención que dijera esto, un hombre que está metido en la política hace toda la vida, que está vinculado con mucha gente, porque también estoy irritado yo, como muchísima gente, porque ahora cualquiera que tiene una intendencia y barre la calle le pone barrida gestión Pérez. Ponen 2 lámparas nuevas, gestión fulano de tal. No, es la municipalidad que hace la obra. O sea, ese personaje desvergonzadamente se está haciendo propaganda con los fondos públicos. Y no queremos que pase eso, no corresponde.
La gestión la hace una municipalidad que son mucha gente, hay concejales, hay funcionarios y hay sobre todo habitantes del municipio que pagan los impuestos. Sí, digamos que eso es parte de la publicidad política prohibida, ¿no es cierto? Pero además, y yo creo que esto tiene que ver con una cultura, ha habido y hay obras públicas o monumentos a políticos vivientes. Ejemplos Menem y Kirchner, para poner los dos ejemplos que digamos que no se puede plantear que uno lo haga desde un lugar político, ¿no es cierto? Sí, sí. En vida de Kirchner hubo calles con el nombre de Kirchner, bueno, ya con la muerte, y hay calles con el nombre de Carlos Saúl Menem, que aún vive. Esto es parte de una cultura política que yo diría que tiene que ver también con la falta de pudor, además de la calidad política, falta de calidad política, sí. Falta de pudor, sí, falta de vergüenza, y alcahuetes que además siempre exageran. Sí. Cuando hacen este tipo de homenajes son alcahuetes de segunda que a toda costa quieren salir en la foto. No, eso es una perversión del sistema, absolutamente indebida. Sí, pero yo creo que me animo a decir, no lo sé, pero me animo a decir que debe ser muy difícil que en otros países, salvo en algún país africano, se den casos como este, ¿no? De poner nombre de calles a personas vivientes. Yo no sé, Alfredo Castañón, de dónde recuerdo esto. No sé si es una regla, una ley o una costumbre, o es un problema ético y de buena educación, o de gente de calidad que sabe manejarse políticamente con calidad, con honor. Pero había una regla, no sé si escrita, que decía que no se podían usar nombres de personas hasta 10 años de su fallecimiento. No sé dónde estaba. Desconozco la fuente, y voy a buscarla si la encuentro para decirla concretamente, pero en la Facultad de Derecho algo nos decían al respecto. Cuando estudiábamos Derecho Político, recuerdo que nos decían los profesores que no era ético ni correspondía, quizás nos dijo por tal ley, no recuerdo. Pero no me cabe duda que así debe ser. Que cuando algún héroe de todos estos que se está muriendo se muere, espera 10 años para el reconocimiento. Regla escrita o no, no sé. Si no está escrita, habrá que escribirla. Y si no se escribe, habrá que respetarla. Me parece lo más adecuado. Claro, sí. Si no caemos en un nepotismo lamentable. Sí, ya lo creo. Bueno, y todo eso tiene más puntas, que dejaremos para otro programa, Alfredo. Muy bien. Que es el tema del cargo público utilizado como arma política para pagar favores. Esto me preocupa mucho. Ha crecido la plantilla del personal de una manera escandalosa. Y eso no significa que sea más eficiente. En absoluto. No, claro. Yo aviso a mi casa que salgo en un rato, por ahí llego. O sea, la inseguridad es una cuestión que padecemos todos. Sí. Pero hay cada vez más gastos del Estado, y seguridad no hay. Las escuelas, ni que hablar, y todo lo demás. Este es otro tema que alguna vez algún estudioso analizará como corresponde. Para decir, el Estado tiene necesidad de tal cantidad de empleados públicos, y no cualquier cantidad, para que no sea un botín, un reparto de cargos para pagar favores. Esta corrupción me preocupa. Sí, y además sea personal idóneo, porque es la regla que tiene la ley, capacidad para el cargo. Sí, bueno, lo dice la ley de empleo público. El problema es que además hay una gran cantidad de personal en negro del Estado. Es otro personal que factura, y que si a cualquiera de nosotros nos encuentran en una empresa personal que cumple horario y factura, tenemos problemas. Tenemos un problema muy serio. Lo que pasa con esa gente que factura es gente que pegó mal los carteles. Nos vamos, Marta, porque ya se viene la hora. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno. Alfredo Castañón, muchas gracias. Para que nos gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Marta, siempre es un gusto. El jueves que viene. Bueno, como siempre, aquí estamos, una mirada en el tiempo, todos los jueves de 20 a 21 horas.
aquí en Radio 1010 Onda Latina. Hasta el jueves. Muchas gracias a todos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen